Hoy voy a conversar acerca de impugnación y ejecución dentro del proceso laboral, dentro de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Esther Ángeles. Bienvenidos a todos a la sesión y cualquier pregunta la pueden ir formulando también por el chat. Voy a tratar de responder sus preguntas tan pronto estén en el chat, obviamente si son pertinentes al tema que estamos conversando. Dentro de los temas que vamos a revisar, tenemos que, pues, además de la apelación y la casación, recursos que seguramente ustedes ya han escuchado en alguna oportunidad, también tenemos el recurso de reposición. Entonces, vamos a conocer un poco de qué se tratan ellos, cuáles son las formas de impugnarlos, eh, cuando tenemos autos, cuando tenemos sentencias, cuando tenemos decretos, que son justamente a través de estos recursos. Y además, por otro lado, vamos a conversar acerca de la ejecución y el embargo. En el caso de la reposición y la apelación, y para todos los efectos de todo aquello que vamos a venir conversando a continuación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto estos recursos como cualquier otra materia dentro de la nueva Ley Procesal del Trabajo y del proceso laboral en general, no solamente se rige, ojo, por la nueva Ley Procesal del Trabajo, sino que además también podemos recurrir a el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos, perdón, al Código Procesal Civil, ¿no? No, entonces, vamos a observar cómo en el caso de los recursos, pues así como en cualquier otra materia, en otra figura, en otro aspecto que pertenezca justamente al proceso laboral, también nos podemos regir de manera supletoria por el Código Procesal Civil. Y esta no es la excepción cuando se trata de recursos. Tenemos el recurso de reposición, pero también tenemos el de apelación y la casación, la cual también vamos a conversar ahora, forma parte de los recursos que pueden ser interpuestos, aunque la finalidad difiere mucho de aquella que conocemos regularmente como es la impugnatoria, ¿no? Que es propia de la reposición y la apelación. Pero, ¿de qué se trata la reposición? Pues cuando queremos cuestionar, cuando queremos discutir ciertas resoluciones dentro del proceso, específicamente los decretos, pues podemos entonces recurrir a este recurso de reposición. En la nueva Ley Procesal del Trabajo, específicamente, no tenemos una regulación expresa sobre este asunto. Sin embargo, si recurrimos al Código Procesal Civil, al artículo 362, vamos a observar cómo allí se ha regulado justamente este asunto y además se ha señalado también en el artículo 363 que el plazo para interponer este tipo de recurso es de 3 días contados desde la resolución. Obviamente, como nosotros sabemos, los días pues son días hábiles, ¿no? Es decir, solo incluyen aquellos días en los cuales no están computados ni feriados ni días no laborables, porque justamente pues se tratan de días hábiles, ¿no? Este es el plazo para interponer un recurso de reposición. Y cuando hablamos de decreto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues si tenemos un escrito, perdón, una resolución que ha recepcionado un escrito y tenemos algún cuestionamiento a esa resolución, pues podremos interponer un recurso de reposición contra ese decreto. Lo regular, como todos conocemos, es que en la propia resolución se indique pues específicamente de qué se trata, si se trata de un auto, de un decreto, y en este caso, pues, cuando se trata de un decreto, la forma de cuestionarlo es a través de un recurso de reposición, el cual justamente tiene
pues también una pretensión impugnatoria específica que va a ser resuelta por el superior jerárquico sin perjuicio de que se interpone ante la propia autoridad. Y en general, un decreto, así como está escrito, perdón, esta resolución, este decreto que recepciona un escrito, es una resolución en general, el decreto que se emplea para dar impulso al desarrollo del proceso, ¿no? No hay dentro de estas resoluciones trámites sustanciales, sino más bien son trámites simples. Por otro lado, cuando las resoluciones son autos, tenemos el recurso de apelación. Y también, obviamente, al igual que el, la reposición de la que acabamos de conversar, en el caso de la apelación, también aquel principio que rige esta posibilidad de impugnar y tener un pronunciamiento por parte de una autoridad superior es el principio de pluralidad de instancia, que es un principio que está regulado en nuestra Constitución Política del Perú, en el inciso 6 del artículo 139, y nos da la posibilidad justamente de acceder a un nuevo criterio, a un nuevo pronunciamiento a través del cuestionamiento que hacemos mediante estos recursos. Y así, en el caso específico de la apelación, al igual que en la reposición de la que acabamos de conversar, habrá justamente un cuestionamiento al pronunciamiento de la autoridad para que sea resuelto este cuestionamiento por parte del superior jerárquico. Pero a diferencia de la reposición, en el caso específico de la apelación, el vicio que existe detrás está en un auto, que es una resolución que tiene pues de fondo un pronunciamiento respecto a justamente lo material del proceso, ¿no? Por eso es que también la apelación cabe contra sentencias, porque justamente son pues pronunciamientos respecto al fondo, al trámite complejo, no simple del proceso, y nuevamente la propia resolución te va a anticipar si se trata de un decreto o de un auto, sin duda. Pero en todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que en el caso específico de la apelación, pues aquello que podemos buscar con este pronunciamiento es sin duda anular, ¿no? Nulificar el contenido de la resolución por algún vicio de forma, por ejemplo, algún tema en la motivación, pero también por otro lado podemos tener una pretensión netamente impugnatoria basada en algún tema de fondo que nos parezca discutible en base a alguna norma, algún criterio doctrinal o algún criterio jurisprudencial que estemos pues presentando. Pero en todos estos casos, lo cierto es que el superior jerárquico, pensemos si es una apelación de sentencia de primera instancia, la resolución que emita el superior jerárquico, en este caso la sala, respecto a las pretensiones impugnatorias y nulificantes, podrá tener como consecuencia justamente que se confirme esa sentencia, ese auto que se apeló. Obviamente, si el juez, el superior, está conforme con lo resuelto o que lo revoque y obviamente si desaprueba lo que se ha resuelto en primera instancia y puede decidir algo diferente o también puede confirmar una parte y revocar otra o finalmente declarar nula la resolución. Pensemos que haya un vicio de motivación en la primera instancia. Hay pruebas que no se tomaron en cuenta, hay una norma que está desfasada o no resulta aplicable al caso y de haber nulidad, pues lo que hace el superior jerárquico respecto al juez de primera instancia y su resolución, su sentencia, pensemos, es disponer que esa resolución de primera instancia es nula. Así la sala lo que dispone es que se expida una nueva. Y eso ocurre justamente cuando existen este tipo de vicios respecto a la forma, ¿no?
que dan carácter de nula a la resolución de primera instancia porque es un vicio grave en el procedimiento. En el caso de la apelación, pues el plazo es de 5 días hábiles desde el día siguiente de la notificación de esta sentencia, ¿no? O también desde el día siguiente de la audiencia o de la fecha de citación a las partes para su notificación. Así lo establece la nueva ley procesal del trabajo. Específicamente en el artículo, aquí se los estoy mostrando en pantalla, el 32, se señala que este plazo de apelación es de 5 días hábiles y empieza a correr desde el día siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación, ¿no? Con lo cual, ojo allí, si tú no asistes a la audiencia, pues ya un plazo está corriendo, debes estar atento al tanto para que puedas computar el plazo correctamente y finalmente pues tengas la posibilidad de impugnar si es lo que corresponde. Gracias, Rafael. Miren aquí qué interesante la pregunta de Rafael. Él nos dice si puedo interponer apelación contra lo resuelto en un recurso de reposición. Pues sí, en el caso de estos recursos, pues también nos dan la posibilidad de interponer justamente frente a un auto, independientemente de que sea producto de una apelación, perdón, de una reposición contra un decreto, pues independientemente de eso, puedo yo interponer, si se trata de un auto, un recurso de apelación, ¿no? No hay prohibición alguna en el Código Procesal Civil, como lo estamos observando aquí, y pues es posible, ¿no? Pues mientras se trate de un auto o de una sentencia, cabe justamente la interposición del recurso. Pero, ¿qué pasa con la apelación en específico, ¿no? Porque tal vez este recurso de reposición es menos empleable porque justamente recaen decretos, estos son muy específicos. Por ser de mero trámite, pues eh, por allí que si se trata de un decreto que tal vez te dio traslado de algún documento, pero no te da posibilidades de, pues, emitir tus descargos, tus pronunciamientos y no son valorados o el plazo, pues, resulta insuficiente, podrías interponer este recurso de reposición, pero habrán otros casos en los cuales, pues, que son en su mayoría, están relacionados a autos y sentencias y por tanto también a apelaciones, ¿no? Entonces vamos por ello mismo a revisar el trámite. ¿Qué ocurre con la apelación? El artículo 33 de la ley 29497, que es nuestra nueva ley procesal del trabajo, refiere específicamente que cuando interpones la apelación, el expediente es remitido por parte del juez a la segunda instancia dentro de los 5 días hábiles siguientes. Y el juez se encarga de realizar las siguientes actividades, lo señala la ley expresamente y lo vamos a revisar. Dice que primero, en los primeros 5 días hábiles de recibido el expediente, fija el día y la hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. Actualmente estas son digitales y como sabemos, en estas pues uno cuenta con la posibilidad como parte demandante o parte demandada de brindar el informe oral, ¿no? Este informe que es muy corto, no excede en muchos casos de 10 minutos y se resume a señalar la posición de la defensa que estés asumiendo, sin perjuicio, ojo, y esto es muy importante, que el juez pueda formular preguntas respecto a tu caso. Y con ello es importante entonces que tengas claridad sobre lo que ocurre en tu caso, que la persona que se presente esté informada y pues que también asista
quién es el apoderado de la empresa o el representante con la información suficiente. Si fuese el caso, y siempre lo recomiendo, que eres tú, tanto el abogado, pero también el apoderado de la empresa, pero participas tal vez como parte de un estudio externo, ¿no? Tal vez tienes tu propia consultoría, tu propia oficina, tu propio estudio de abogados y otra vez eres un abogado independiente que asesora de manera independiente a esa empresa, pues en cualquier caso es importante que estés preparados respecto a todos los hechos de la demanda y del caso en general y relacionados a tu defensa, a la posición de defensa, a tu teoría del caso, porque muchas veces frente a la falta de información, una respuesta como no sé, no manejo esta información, no la tengo, puede además de reputacionalmente, desde la óptica profesional, mermar a tu reputación y también mermar a la información que se va a manejar del caso, porque como todos nosotros sabemos, o en todo caso para quienes sean abogados, pues los jueces al momento de dirimir respecto a las pruebas también se basan bajo un criterio de sana crítica en función a las pruebas que existen, pero sin desligarse de la razonabilidad, lo que les da un margen para presumir ciertas cosas y generarse ciertos indicios respecto a ciertos hechos objetivos que existan, ¿no? Entonces, puede que hayan ciertas informaciones relacionadas a tu teoría del caso que no estén del todo cerradas, pero si con tu falta de información al declarar ante la sala laboral, ¿no? Ante los vocales, no das un criterio específico, claro, no has sido riguroso con tu investigación del caso y no puedes dar un dato ante la ausencia de esa información por tu parte, pues obviamente el juez va a presumir a contrario si es que la otra parte ha sostenido algo diferente y tiene medianamente alguna prueba, por más que ésta no sea del todo cerrada, ¿no? Que cierre el tema. Entonces, ojo ahí, la preparación es importante, sobre todo en estos momentos que muchas veces parecen ser muy cortos, que no van a causar mayor relevancia en el caso. He escuchado comentarios de ese tipo, pero lo cierto es que los jueces en casos relevantes, pues, perdón, en los casos respecto a la información relevante o que todavía queda pendiente, pues aprovechan estas oportunidades para hacer las preguntas necesarias, ¿no? Entonces ahí la preparación es fundamental, es mi mayor recomendación, ¿no? Pedirle al cliente que se sincere, que presente toda la información que sea necesaria, que te cuente la historia del caso, no solo lo que ocurrió, no solo lo que se firmó, no solo qué papeles se tienen, sino que te lo cuente así como cuando a veces si han sido parte de algún tipo de estas conversaciones, como un chisme entre vecinos, ¿no? Que se cuenta tan a detalle, tan riguroso, con pormenores que tal vez están relacionados, abriéndose paréntesis de historias, de informaciones que tal vez están de manera complementaria, correlacionados. Todo eso es importante porque al final permite tener un panorama general del caso, ¿no? Entonces, seamos rigurosos con eso porque a falta de información, pues sienta un precedente importante respecto a tu reputación como abogado defensor, cualquiera seas la parte a la que defiendas, demandante, demandado, y también sienta una posición respecto al caso, ¿no? En el cual el juez puede tener indicios o presunciones que puedan jugar en tu contra frente a tu falta de información. Además, se dice también en esta norma que estamos revisando que el día de la audiencia de vista, el juez concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante, ¿no? A fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados y los fundamentos en que sustenta. Entonces ahí tendrás que tener clarísimo cuáles son las pretensiones que presentas, ¿no? Pretensión nulificante, pretensión
específicamente impugnatoria, ¿no? Y de qué se trata esta o estas. Y además, pues también, ojo, el juez va a ceder el uso de la palabra a la parte contraria. Y como ya lo he mencionado hace un momento, puede hacer preguntas no solo a los abogados, sino también a los representantes. Entonces, donde más he notado que existen tal vez falencias al momento de responder a los vocales, en el caso de apelaciones, es cuando se trata de un abogado que también es apoderado. Pero ojo, también he visto casos en los cuales el propio representante de la empresa no tiene toda la información, porque tal vez es el líder de esa área, por el cargo que se le ha sido asignado en la empresa, el nivel de responsabilidad, es quien va a estar presente en esa reunión tan importante, este informe oral ante los vocales, pero no maneja la información del todo, ¿no? Entonces, allí también es importante del lado nuestro como asesores legales que justamente, como les digo, podamos, si se quiere, incentivar, motivar, exigir, ser rigurosos, eh, de que la información quede clara bajo un panorama completo. Uno puede tener su propia teoría del caso, ideas cimentadas, específicas, con pruebas específicas que estén relacionadas a tu caso, pero mientras mayor sea el panorama que manejes en relación a este, va a ser obviamente mucho mejor, ¿no? Vas a tener una mejor presentación y claro está, hay que también preparar al representante de la empresa respecto a ciertos temas que puedan resultar dudosos, cuestionables y que ya sepas que el juez pudiese preguntar, ¿no? Si son puntos neurálgicos importantes del caso, obviamente que quien vaya a ser representante de la empresa, seas tú como abogado que también has sido designado apoderado, o sea, el propio apoderado de la empresa, que es el jefe de recursos humanos, el gerente general, pues también allí mi recomendación de que puedas ocuparte de hacer una preparación previa para que los puntos claves los tenga claros, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que en un caso de desnaturalización de contrato a plazo fijo, ante el vencimiento del plazo, la empresa no deja ingresar a un trabajador y se emite, a propósito de la visita de la policía o de la SUNAFIL, bueno, la constancia de acta de verificación de despido arbitrario. Y en ese momento, pues el gerente, que también está participando del informe oral, había declarado que sí, que fue despedido arbitrariamente con el vencimiento del plazo. Imagínense este wording, este texto que aparece en el acta de verificación, ¿no? Ya de por sí, bueno, para todos nosotros podemos anticipar que es una especie de harakiri que se ha hecho la propia empresa al declarar esto a propósito de la visita de constatación de despido arbitrario que hace la autoridad, la policía, a través del encargo de la SUNAFIL, ¿no? Ya ahí pues tenemos un problema, pero imagínense si en la declaración el juez le pregunta, señor representante de la empresa, le voy a formular unas preguntas, ¿usted confirma que en esa constancia declaró esto? Sí, lo confirmo, ¿no? Y está de acuerdo, lo declaró adecuadamente, ¿no? Declara que eso es verdad. Sí, ¿no? Entonces veamos cómo ante una mínima posibilidad de poder hacer algún tipo de aclaración, independientemente de los escritos, que seguramente allí se habrá aclarado que no fue un error de comunicación en el uso de las palabras por parte del representante, ¿no? Pero lo que el representante quiso decir es que se había constatado el cese, ¿no? En vez de despido quiso usar cese y este cese era producto del término del plazo del contrato, ¿no? Pero veamos cómo si en una audiencia esta persona no tiene claro que esta forma de comunicación que tuvo en el acta es errada y que debe aprovechar esta oportunidad para dejar claro esta situación que como teoría del caso, como posición presenta la empresa, pues obviamente que, claro,
más allá de ese harakiri, es como ya pues él mismo se jaló la soga en el cuello, ¿no? Entonces, importante para él y para la empresa, ¿no? Entonces, es importante que también como abogados nos ocupemos de conocer todo el panorama, pero también si tenemos un apoderado de la empresa que va a asistir, no asumamos que como es de la empresa ya conoce el caso, ¿no? Esto es muy importante porque esas frases como, no sé, esa información no la tengo en este momento, no lo puedo precisar, no son frases que ayuden al caso para el que obviamente los vocales están dando ese tiempo, esa cita en específico, te han avisado con anticipación para que asistas y en la cual puedes presentar la información, ¿no? Sin perjuicio de esto, también hay que tener claro que cuando no asesoramos de manera eh, asertiva a nuestros clientes o ellos toman alguna decisión riesgosa y deciden seguir adelante con un proceso en el cual la probabilidad de éxito es nula, pues obviamente también como abogados, no está de más decir, estamos asumiendo un riesgo ahí reputacional, profesional, pero también comprometiendo la reputación de la empresa, ¿no? Hago estas menciones porque a veces no es algo que se valore, pero en muchos casos también la decisión de la empresa de continuar un juicio no es solo dar largos a este proceso para que exista y no concluya, sino que también parte de la falta de comunicación que podemos tener respecto a los riesgos y las contingencias que están en un caso, ¿no? Entonces, aquí un momento previo, si bien estamos hablando de la apelación, también anticiparnos a que el hecho de impugnar deberíamos usarlo de manera honesta como un mecanismo para cuestionar aquello que nos resulta o legalmente dudoso o formalmente cuestionable, ¿no? Por un tema de motivación, de legalidad, de veracidad. Pero si no se presenta ninguno de estos dos casos que hablen de pretensiones impugnatorias o nulificantes, pues también es importante que como abogados defensores, desde el inicio del proceso podamos presentar también cuál es la probabilidad de éxito, ¿no? Además de la teoría del caso, cuál es la probabilidad de éxito de justamente el juicio que vamos a iniciar, porque también así la empresa o el trabajador puede evaluar cuál es justamente su posibilidad de éxito, de riesgo respecto a ese caso, ¿no? Esto también lo menciono porque muchas veces veo casos en los cuales los, eh, los recursos de apelación no necesariamente están sustentadas en alguna verdad formal o material. Es decir, una ley cuya interpretación es dudosa y como empresa tenemos esta posición o como demandante que creemos esta otra, ¿no? Bajo sustentos obviamente técnicos sólidos, suficientes, que nos lleven a cierto margen de duda eh, o a algún cuestionamiento formal de la sentencia que se emitió en primera instancia, sino que en muchos casos obedecen nada más a esta continuidad casi mecánica por llevar adelante un juicio, ¿no? Para simplemente prolongarlo en el tiempo. En muchas ocasiones me da esa idea y creo que es importante también que para llegar a un recurso de apelación de manera sensata, conforme lo establece la ley para la finalidad y el propósito que lo establece, es también importante que de manera preventiva, para no exponernos reputacionalmente ni a nuestro cliente y también no generarle que asuma un costo que pueda ser indebido o mayor, desde el inicio del proceso podamos hacer una valoración adecuada de cuál es la teoría del caso, qué se está discutiendo, por qué, cuáles son los riesgos de esa discusión. ¿Es una discusión válida? ¿Es una discusión razonable? ¿No? Que vale la pena llevar adelante en el juicio. Y luego, pues, señalar cuáles son las contingencias de ese proceso, ¿no? Y cuál es la probabilidad, sin duda, de que tengamos éxito, ¿no? Entonces, esa también mi sugerencia porque creo
que en muchos casos también podemos llegar a una sala y un juez puede decir, esta es tal empresa, tiene tal característica, ¿no? O está la empresa con tal caso. Bueno, estos casos son lo mismo, ¿no? Son lo mismo, son casos donde prácticamente la posibilidad de éxito es nula, la empresa simplemente está alargando un proceso, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Porque también ahí la receptividad del vocal, los jueces, varía, ¿no? Puede ser en disfavor nuestro. Luego de eso, gracias Jesús, tengo aquí un comentario tuyo. Nos dices, bueno, lamento tu despido, entiendo que has asumido una posición en un juicio cuestionando esta situación. El juez de primera instancia nos dice, ha ordenado tu reposición con el pago de remuneraciones, entiendo, devengadas, y eso ha sido impugnado, entiendo, por la empresa, y hay una segunda instancia que lo está viendo, entiendo debería ser la sala superior, luego ha señalado que se fue a casación, claro, y el tema ha regresado a la primera sala y la empresa nuevamente ha apelado. Pues sí, es parte del procedimiento, ¿no? Que muchas veces también se observa, justamente en esta lógica que estoy comentando, hay muchos casos en los cuales las sentencias de primera instancia son impugnadas en apelación. Van a una sala superior. La sala superior, a través de sus vocales, emite una sentencia de sala superior que declara, por ejemplo, la nulidad de la sentencia porque hay algún tipo de vicio en el contenido de esa sentencia, ¿no? Hay algún vicio en la forma en que se ha pronunciado esa primera instancia. Entonces, esa sentencia que retorna a primera instancia, perdón, a partir de esa sentencia que nulifica este caso, regresa a primera instancia y es el juez de primera instancia quien, por orden de la sala superior, debe emitir un nuevo pronunciamiento. Y lamentablemente no existe una norma que establezca que este ida y vuelta, pues es un perdón, un tiempo, un plazo, con lo cual esto puede ocurrir indefinidamente, ¿no? Como el caso que nos estás comentando. Si bien es una facultad, el hecho de, perdón, un principio, un derecho, el hecho de contar con la pluralidad de instancia, también vemos que, así como es un derecho, tiene pues estas patologías, ¿no? Estos fenómenos que nos perjudican tanto a abogados como a demandantes también, ¿no? Em, Tengo aquí otra pregunta. Ok, aquí me preguntan sobre la ejecución. No te preocupes, lo vamos a ver más adelante cómo funciona ese proceso de ejecución. Am, y bueno, en el caso de esta segunda instancia dentro del trámite, pues además de esas preguntas que son propias también de esta audiencia de informe oral, cuando ya termina esta exposición oral, el juez dicta sentencia. Debería ser inmediatamente, pero en la práctica vemos que los jueces se reservan el derecho a la emisión, ¿no? Con lo cual no ocurre inmediatamente, no expresan su fallo en ese momento, ni tampoco las razones que lo sustentan. Difieren más bien el pronunciamiento. La ley habilita este aplazamiento
a 5 días hábiles siguientes, ¿no? Lo cierto es que al final de la audiencia se señala pues la fecha en la cual las partes tendrán que comparecer para que se les notifique la sentencia. Así lo dice la ley y muchas veces también esta comunicación es a través de la casilla electrónica de manera directa, ¿no? Y finalmente con eso pues tenemos ya una sentencia de segunda instancia notificada. Vamos a ver ahora entonces el recurso de casación, pero antes de ir al recurso de casación, quiero también recordarles que cuando hablamos de una apelación tenemos la oportunidad en el propio texto del recurso de apelación de presentar pruebas a pesar de que estamos ya extemporáneamente fuera de la audiencia de pruebas que es parte del proceso en primera instancia. Pero esto no ocurre siempre, es decir, en cualquier caso, sino que hay supuestos específicos, ¿no? Recordemos que pueden hacerlo, presentar estas pruebas cuando se tratan de pruebas de las cuales hemos conocido recientemente o en todo caso que son nuevas, es decir, recién se acaban de generar, recién se acaban de crear, ¿no? Imaginemos entonces que, por ejemplo, para un proceso en el cual se está discutiendo una falta grave y detrás había un cuestionamiento a deficiencias en determinados balances e informes para los cuales se tiene sustento, pero adicionalmente surge un sustento a propósito de un informe de SUNAT que realiza a partir de una fiscalización y a partir de la cual la empresa pues tiene un procedimiento, pensemos, sancionador ante SUNAT, ¿no? Discutido, que ya se ha generado un proceso de reclamo. Si eso es así, este informe por parte de SUNAT sirve de prueba desde la fecha de emisión y comunicación a la empresa, por más que haya transcurrido la etapa de presentación de pruebas en primera instancia, sea la contestación o la demanda, o como máximo antes del inicio de la audiencia de pruebas, y a pesar de que estamos en un momento mucho más adelantado, totalmente diferente a esos, ya hemos tenido una sentencia, ya se está impugnando esta sentencia, en ese recurso de apelación podemos acompañar esta prueba, ¿no? Como prueba que confirma entonces que los hallazgos que de por sí tuvo la empresa en su propia auditoría interna han sido confirmados también por una autoridad oficial, estatal, como es la SUNAT. Por ejemplo, allí tenemos un caso, ¿no? En el cual la prueba es nueva, es decir, por su propia emisión, ¿no? Antes no existía la prueba, recién se creó de manera próxima a la interposición del recurso de apelación. Y lo otro que puede pasar, que ya les comentaba, es que la prueba la conozcamos recién próximos a la interposición del recurso de apelación. Entonces, imaginemos que mientras estamos redactando nuestro recurso de apelación en esos días, ¿no? O momentos luego de la audiencia que dio pie a la sentencia, conocimos de una nueva situación, de un correo electrónico el cual hallamos, pero no lo conocíamos antes, ¿no? Pero haciendo la búsqueda pudimos identificar. Y en base a ese correo electrónico, pues también, al ser una nueva prueba, podemos presentarlo justamente sustentando que su hallazgo ha sido posterior a estas etapas de presentación de pruebas, pero bajo esta excepcionalidad a la temporalidad con la que se deben presentar estos documentos, pues podemos hacer su presentación, ¿no? Ojo con eso. Eh, Esta posibilidad de presentar pruebas, entonces también existe en el recurso de apelación, pero no es para toda prueba, es para pruebas excepcionales
que recién he conocido o recién se han generado, ¿no? Y veamos cómo yo he puesto dos ejemplos, pero en el último caso va a ser siempre dudoso el que sea nueva prueba, ¿no? Porque un juez podrá decir, ¿cómo sé yo que recién has encontrado ese correo electrónico? En el caso del informe de SUNAT, este tendrá fecha y será posterior a la audiencia de pruebas, pero anterior a la presentación de la apelación. Allí no habrá duda de la extemporaneidad que cae, ¿no?, en el supuesto de excepcionalidad, ¿no? Y a pesar de estar fuera del tiempo, se puede presentar. Pero veamos cómo en el segundo ejemplo del correo sí voy a tener un problema porque tendré que buscar la manera de acreditar que justamente ese correo siempre estuvo en las plataformas de la empresa, las plataformas digitales, pero tendré que sustentar que recién lo encontré en X fecha, ¿no? Si fuese el caso, tal vez un informe del área de sistemas en el cual, como parte de la búsqueda de pruebas que sustenten este caso, esta situación, actividad que fue solicitada por parte de recursos humanos, ¿no? Se dispuso que tales personas se encarguen de esa actividad y luego de una búsqueda que ha sido de fecha tal a fecha tal, se ha logrado identificar el día tal este documento, ¿no? Tal vez con ese documento interno, pues, podamos sustentar ese hallazgo posterior a la fecha de presentación de pruebas regular. Pero ya vemos cómo pudiese igualmente resultar cuestionable, ¿no? Ahí, ojo con eso. Eh, ok. Además de estos recursos de reposición y de apelación, también tenemos el recurso de casación. Este es un recurso de carácter extraordinario, ojo, no busca directamente impugnar lo que ha dicho en este caso la Sala Superior para tener un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema. No es algo inmediato, perdón, no es algo establecido con ese propósito. Al contrario, lo que se busca es justamente como lo he colocado aquí en la presentación, que se logre la correcta aplicación e interpretación del derecho y también se unifique la jurisprudencia. Por eso es que sus supuestos a partir de la regulación de marzo 2023 son muy específicos, ¿no? Gracias, Gerardo. Gerardo nos dice, ¿es posible que nos admitan una prueba extemporánea con el argumento que recién lo he hallado? Como lo mencionaba en el caso que presentaba, el hallazgo per se puede ser cuestionable. Tendré que estar en aptitud de poder demostrar que ese hallazgo ha sido razonable, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo ponía el ejemplo de una empresa, la cual a partir de, pensemos, un despido o el inicio del juicio, inicia una búsqueda interna de documentos adicionales, pues pudiese ser ese hallazgo sustentado por un informe del área de sistemas que refleje que producto de una auditoría, una búsqueda, detectó este correo. Pero se tiene que tener algún tipo de información que acredite que esta prueba recién fue generada, ¿no? Recién fue conocida. En el caso del informe de SUNAT no cabe duda porque va a tener pues la fecha de emisión y notificación a la empresa. Entonces, este criterio de probanza de cuál es la fecha de emisión o generación del documento o de conocimiento es importante, ¿no? Si yo, por ejemplo, como parte de un juicio, pues hago algún tipo de requerimiento a alguna entidad, pensemos que hubo un caso
de conflicto de intereses y yo a partir del juicio le consulto a la empresa con la cual existió el conflicto sobre esta situación, pero ya le había preguntado antes a la empresa, no me respondió mientras duró el procedimiento de despido y a partir del juicio, conociendo ellos que pues este se había iniciado, que se discutía el mismo tema y frente a una segunda carta reiterativa, pensemos que la empresa me responde, ¿no? En esa carta de respuesta donde me comenta del caso y que sí, internamente también tomaron acciones de sanción respecto a las personas involucradas, pero que en su momento, por un tema X, no decidieron tomar contacto con esta empresa, esta otra empresa, ¿no? Que está ahora en juicio con su trabajador, pues esta nueva carta, vamos a ver cómo con la fecha de emisión de la misma va a poder ser sustento de que se trata de una nueva prueba que cae en el supuesto de excepcionalidad y puede ser presentado de manera extemporánea. Lo importante para la admisión de una prueba extemporánea, entonces, es que, claro, esté en alguno de los supuestos de ley, pero como todo dentro de lo legal y específicamente de un proceso o procedimiento, que podamos acreditar justamente esta extemporaneidad de acuerdo a ley, ¿no? ¿Es una nueva prueba o recién la conozco? Si estoy en aptitud de probar ambas situaciones, pues tendré mejor asidero, mejor sustento para que un juez admita esa prueba. De lo contrario, también el juez podría disponer que no admite la prueba, ¿no? No es algo que esté prohibido para el juez, ¿no? Es una potestad más bien que él tiene, así que ojo con eso. Ya cuando se trata de interponer un recurso de casación, entonces, como les venía contando, a partir del 2023 han existido una serie de modificaciones y en la ley 29497 se han establecido causales como las que vemos en pantalla, relacionadas específicamente al cumplimiento de garantías constitucionales, normas de carácter procesal, a la indebida aplicación de normas, interpretación errónea o falta de aplicación, a también el apartamiento de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y cuando se tratan de sentencias y autos, a la falta de motivación o manifestación de ilogicidad, pero ya vemos cómo esto también está dentro de la primera causal que habla de inobservancia de garantías constitucionales, porque como sabemos, el derecho a la motivación es uno de los principales derechos, ¿no? Y dentro de esta línea, pues también en la ley 29497 se ha establecido los supuestos para su presentación. Y se dice específicamente, vamos a ver, eh, se dice específicamente que se interponen contra pues sentencias o autos, ojo, que ponen fin al proceso, ¿no? Esto es muy importante y que se emiten por salas superiores como órganos de segundo grado. Además, cuando se traten de sumas de dineros, pues debe haber vinculado detrás un monto económico que supere las 500 URPs. Como sabemos, la URP es el 10% de la UIT, con lo cual, pues 500 URPs no es un monto menor, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta esto para que veamos ello como un filtro, ¿no? Porque en todo caso, si nosotros, por ejemplo, cuando desde el inicio proyectamos un juicio y no conocemos si existen posibilidades o no de interponer una demanda, perdón, una casación en adelante, pues ya estamos allí con una pata coja, empezando un juicio, ¿no? Mi recomendación ahí que desde el inicio estemos desde el lado de la contestación o de la demanda, podamos pues conocer que esta posibilidad de interponer una casación existe
pero el monto total reconocido en la sentencia, ojo, debe superar las 500 URPs. En la actualidad, pues si la URP es 550, ¿no? Estaremos hablando de un monto de 275.000 soles y además tener en cuenta que ya con la demanda podemos hacernos una idea, pero hay que dejar claro a nuestro cliente cuáles son las etapas del proceso. Si vamos a demandar por el lado del trabajador o si somos una empresa que va a contestar una demanda y estamos pidiendo asesoría legal, o eres tú quien va a brindar asesoría legal de esa empresa, es bueno que tengas en cuenta que dentro de los pasos del proceso, cuando vayas a también establecer, por ejemplo, tu propuesta de honorarios, tener en cuenta que esta no comprenda el recurso de casación, sino que este se valorará en su momento, porque a ciencia cierta no se puede saber si es que ésta se va a interponer o no, porque todo dependerá del monto que se determine en la sentencia por parte de la sala superior. Pero ojo, si tú eres, pues, un abogado de trabajador y ya estás observando que el trabajador está reclamando 50.000 soles, pues evidentemente ya sabes que la casación no va a aplicar en tu caso porque no se supera el monto por parte, el monto establecido legalmente, ¿no? Las 500 URPs. eh, Así que allí ya tendrá que dejarse claro al cliente que la posibilidad de casación no va a existir y en adelante, luego de la demanda, va a haber una audiencia, luego de la audiencia va a haber una sentencia de primera instancia, de la cual si es contraria y no están de acuerdo, puedes interponer un recurso de apelación y en base al cual tendrás una decisión final de la sala, que eventualmente si la sala, por un tema de forma, anula la sentencia, esta volverá a un pronunciamiento de primera instancia que podrás nuevamente impugnar, ¿no? Entonces, esto es importante que tengas en cuenta para que también así puedas establecer claridad sobre los tiempos de duración del proceso a tu cliente y también sobre los costos que pudiesen estar involucrados en el juicio en relación a la duración y a las instancias que pudieran darse en el tiempo y también frente a la posibilidad de defensa que para el ejemplo que estoy poniendo no habría casación. Lo mismo del lado de la empresa, ¿no? Hago esta recomendación porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Muchas veces de manera ligera mencionamos a la casación inclusive desde el inicio de un proceso, sea que estemos asesorando en la contestación o formulando una demanda, pero para ser serios con este asunto, desde todos los puntos de vista, pues hay que tener en cuenta entonces que la casación en la actualidad, a partir de esta normativa del año 2023, se rige por un monto económico límite, pero en base a la sentencia de la sala superior. ¿No? Y debe superar las 500 unidades de referencia procesal. Además, este recurso, pues, ojo, cuando se traten de sentencias que obliguen a dar suma de dinero, ¿no? Ojo con eso. Si hay detrás un monto económico involucrado, hay esta exigencia, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de si estás demandando con un trabajador la suma de 50.000 soles, pues evidentemente ya no cabes en este supuesto, ¿no? Porque esta sentencia que va a obligar a dar suma de dinero nunca va a poder superar las 500 URPs, ¿no? Gracias por tu pregunta, Ada. Además, este recurso, recordemos, se interpone ante la sala superior que impugnó la resolución, pero, perdón, que emitió la resolución, pero luego es esta propia sala la que eleva el expediente, así se dice en términos, digamos, coloquiales, pero lo cierto es que remite el expediente a justamente la Corte Suprema, ¿no? Antes de eso, ojo, tener en cuenta también que
eh, hay dentro del recurso de casación la obligación de pago de una tasa que también se rige por la URP. Es una tasa que se conoce como arancel judicial por interposición del recurso de casación, que no es un monto menor. Eh, Voy a compartir ahorita la tabla de aranceles para que podamos mirar que detrás de justamente, detrás de estos procesos de casación, no solo hay requisitos que son de fondo o de forma, sino que además también hay requisitos económicos, no relacionados solo al monto demandado, ¿no? En este caso, la sentencia es la que va a regir, ¿no? La propia demanda, sino que además también hay requisitos económicos vinculados a el monto del arancel. Mm. Entonces voy a compartir con ustedes. Aquí está. Entonces aquí yo les estoy enseñando justamente la tabla de aranceles. Esta es la tabla, el cuadro de valores de aranceles judiciales del 2026, que está eh, que está relacionado a justamente la URP, ¿no? Que es 550 al 2026. Y vamos a ver cómo para el recurso de casación, en función al monto de la pretensión en la demanda, ¿no? Pues se paga un arancel. Si tú reclamaste judicialmente hasta 100 URPs o una cuantía indeterminable, hasta 55.000 soles, pues el monto del arancel, si interpones una casación, será 880, ¿no? Y por otro lado, pues ya vemos cómo esto va incrementándose en función justamente al monto de la cuantía de la demanda, ¿no? Pudiendo llegar a ser hasta 19.250 soles, dependiendo del monto que esté involucrado. Entonces, ojo ahí, porque son montos significativos, ¿no? En caso las expectativas respecto al juicio se quieran discutir hasta una instancia como la casación, pues hay que tener en cuenta que están estos costos involucrados, además de los requisitos que estamos mencionando. Y bueno, además de esto, recordar que también, pues cuando ya interponemos el recurso de casación, lo recibe la sala superior que ha emitido esa resolución que estoy impugnando en casación, y lo que revisa es justamente que tengamos el arancel, el cual haya sido acompañado, que hayamos cumplido con el plazo, que debe ser 10 días desde notificada esta resolución de sala. Podemos interponer el recurso de casación, 10 días hábiles sin duda. Y esta sala superior revisa ese recurso y pues, en caso haya algún tipo de falencia, podrá declararlo inadmisible, ¿no? Dice la norma específicamente, si no cumples con lo previsto en el numeral 1, es decir, no se trata de un auto o sentencia expedido por el órgano superior de segunda instancia, y si hay un monto de dar
suma de dinero, ¿no? Perdón, se trata de una obligación de dar suma de dinero en la sentencia, pues, y este no supera las 550 URPs, perdón, las 500 URPs, lo que ocurrirá inmediatamente es que la sala va a declarar inadmisible y va a declarar una multa, ¿no? Una multa que puede ser no menor de 10 ni mayor de 50. Igualmente, si es que no has cumplido con el plazo de 10 días, pues puede imponer la multa. Diferente es el caso cuando no cumples con adjuntar la tasa, en el cual sí te pueden dar 3 días para subsanar, pero que es un plazo corto, ¿no? Muchas veces he escuchado casos en los cuales se dice, bueno, presentemos así nada más el escrito, mientras la empresa realiza las gestiones de caja para tener la liquidez y que el estudio o el asesor pueda hacer la compra de la tasa, ¿no? Hay este plazo de subsanación que permite posteriormente admitir el recurso frente a la inadmisibilidad inicial cuando se trata de la tasa, ¿no? Dice específicamente este numeral 4 si no se cumple con lo previsto en el literal C del numeral 2. Pero en los otros casos, pues ya vemos que la inadmisibilidad es inmediata. Gracias, John. John dice, ¿y quién paga los aranceles? Bueno, sin duda, en los casos en los que yo he tenido conocimiento, son pagos que realiza la parte que está involucrada, ¿no? En el recurso de casación y que es la impugnante. Por ejemplo, si es la parte demandante, pues debe hacerlo el trabajador demandante o la empresa demandante. Por otro lado, si es la parte demandada, tendrá que hacerlo el trabajador o la empresa demandada, o el sindicato demandante, el sindicato demandado, ¿no? Si te refieres estrictamente a ya en una de las partes, ¿quién se encarga de asumir ese costo? Pues sin duda directamente quien está interesado en la impugnación, ¿no? No hace el pago eh, el abogado de su propio peculio, sino que más bien, de ser el caso, luego existe algún tipo de reembolso por parte del cliente al abogado, ¿no? Eh, Son costos que se trasladan regularmente al cliente ya en el trato cliente asesorado. Gracias, Ada. Claro, ella nos dice, Ada, que aceptaron una casación cuyo monto es de 44.000. Seguramente en esa sentencia, si bien es de obligación de dar suma de dinero, la causal que se está estableciendo es en función a alguno de los otros supuestos que hemos visto, ¿no? No es per se la discusión económica detrás, sino más bien hay una inobservancia de alguna garantía, algún cuestionamiento respecto a alguna decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Además de lo que hemos revisado hasta ahora, pues también hay que tener presente que toda esta verificación de admisibilidad corre de cargo de la sala superior. Entonces, recordar que existen montos económicos a tener en cuenta, pues existen también eh, autos o sentencias específicos, los cuales van a ser parte de este recurso de casación, un plazo específico que es de 10 días hábiles desde la fecha de notificación y además una tasa por pagar. Y en todos estos requisitos, aquel requisito que es únicamente subsanable
es el referido a la tasa, ¿no? A partir de la admisibilidad del proceso, cumpliendo todos los recursos, perdón, a partir de la admisibilidad del recurso de casación, cumpliendo todos los requisitos, pues lo que tenemos es que ya la Sala Superior eleva el expediente a la Corte Suprema. Y a partir de allí, este recurso y su admisibilidad es comunicada a la empresa o al trabajador para que a partir de ese momento, pues ya tengamos otro despliegue en relación al proceso, ¿no? Pero antes de eso, también contarles que en esta ley, la ley 31699, que modificó justamente la nueva ley procesal del trabajo a partir del 1 de marzo del 2023, también se señaló que este recurso de casación, cuando vaya a ser parte de la revisión de procedencia de ya la Corte Suprema, se hace pues una revisión de que se indique la causal invocada, además de que se cite también correctamente cuáles son las normas que se están aplicando inadecuadamente o que se están inobservando y que se precise el fundamento doctrinal o legal, ¿no? Esto dependiendo, claro, de la causal. Y a partir de allí, de indicar específicamente la o las causales, lo que podemos tener es una declaración de procedencia de ese recurso de casación porque cumple con los requisitos. Y a partir de esa procedencia que ya es declarada por la Corte Suprema, lo que tenemos por delante es justamente ya la citación al informe oral, ¿no? En el cual también ante la Corte Suprema se prestará declaración. Y ojo, también nuevamente, ante ese informe, pues lo que va a ocurrir es que tenemos que estar preparados para poder contar con toda la data, toda la información que pudiese ser parte no solo del informe oral que llevemos preparados, sino también puede ser parte de preguntas que puedan hacer justamente los vocales a quien asista a la audiencia, ¿no? Recordar también que es obligatoria la asistencia a la audiencia. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Ha señalado la ley que la audiencia de casación se instala con la concurrencia de las partes que asistan, quienes pueden informar, pero sin necesidad del uso de la palabra. Y ojo, lo que les comentaba, dice este artículo 37 de la ley 29497, que en todo caso, la falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente, es decir, de quien haya interpuesto el recurso de casación, da lugar a que se declare improcedente, ¿no? Como les mencionaba, pueden haber consecuencias negativas en caso no informemos. Lo cierto es que ante el informe, pues va a informar primero la parte que ha recurrido, es decir, que ha interpuesto el recurso de casación, y luego de eso, pues informan también por su parte los representantes de las partes que han sido recurridas, ¿no? Primero los recurrentes, es decir, quienes interpusieron recurso, y luego las recurridas, en este caso, la otra parte. Hay que tener en cuenta que si vamos a cambiar de representante al momento de la audiencia, debemos acreditarlo como tal, tener los documentos adecuados para acreditar esa representatividad. Recordar que una vigencia de poder tiene como máximo una vigencia de 30 días hábiles desde la fecha de su emisión, con lo cual un plazo mayor puede descalificar al documento para acreditar justamente tal situación, ¿no? Si tienes un testimonio
de una delegación de poder. Este testimonio pues será notarial. Ojo también ahí con eso, que expresamente dentro de las facultades sea un apoderado a través de una delegación de poder notarial, o sea, un apoderado a través de un registro en registros públicos, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En cualquiera de los casos, asegurémonos de que cuenten con las potestades suficientes, ¿no? En unas sesiones anteriores, inclusive yo exhibí algunas acreditaciones, unas vigencias, perdón, unos poderes, ¿no? Para que puedan observar, un régimen de poderes para que puedan observar cómo es así que deben contarse con facultades expresas para poder participar de la audiencia. Y bueno, además de eso, tenemos que ya la sentencia de casación se expide dentro del plazo de 10 días hábiles luego de finalizada la audiencia, ¿no? Y el recurso de casación se resuelve con el voto conforme de 4 jueces. Hay que tener en cuenta que la resolución también, en este caso, dice la ley 29497 de casación, perdón, en el caso de la improcedencia, ¿no? Si vamos un momento antes, pues tenemos que esta es porque no se han cumplido con los requisitos que se han exigido, que hemos visto, ¿no? Y pues ante esa denegatoria de la casación, ante esta improcedencia, tendremos que pues el proceso como concluido. Por otro lado, si en el caso ya se cuente con una declaración de procedencia, se establece la fecha de audiencia, ¿no? En el caso particular de esta competencia del recurso de casación, está a cargo de la Corte Suprema, específicamente de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Y obviamente, como lo hemos visto hace un momento, para su procedencia, que es revisada por la propia Corte Suprema de manera inicial, se coteja que se haya interpuesto algún tipo de causal de las cuales hemos mencionado hace un momento, ¿no? Esto lo señala específicamente el artículo 37A de la ley 29497 y también dice que esta sala, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, la competencia se ejerce sobre errores jurídicos que contengan la resolución sugerida, recurrida, y está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente probados y establecidos en la sentencia y autos recurridos, ¿no? Con lo cual, en este caso en particular, el de casación, la posibilidad de presentación de pruebas no es tal, porque ya vemos que la competencia se restringe justamente a los hechos que ya están en el proceso legalmente probados y establecidos en las sentencias o autos de sala superior que se estén recurriendo en justamente recurso de apelación. Así que mucho ojo ahí porque ya cualquier prueba con la que contemos, pues no es parte del proceso, ¿no? Esta oportunidad, como lo había mencionado, sí existe frente al recurso de apelación que nos permite presentar pruebas extemporáneas, pero no en este caso. Además, dice también la ley 29497, en su artículo 38, que es un artículo, como les digo, nuevo también a partir de relativamente nuevo, ¿no? A partir de marzo del 2023, para la casación que existe como institución en la actualidad, que este recurso de casación, ojo,
no suspende la ejecución de las sentencias. Entonces, lo que ocurre es que si tú tienes una obligación de dar suma de dinero a pedido de la parte que es recurrida y previo depósito al juzgado o en todo caso mediante una carta, fianza puede suspender la ejecución, porque de lo contrario, pues tendrías que cancelar el monto de la sentencia que se esté discutiendo, ¿no? Pero para no disponer de toda esa liquidez, aunque esto es relativo, porque igual una carta fianza o una consignación judicial te supeditan a disponer obviamente de ese monto de alguna manera, pero para llevar adelante un recurso de casación hay que tener en cuenta que no suspende la ejecución, con lo cual, si quieres interponerlo, además de la tasa que hemos visto, además del plazo de interposición de 10 días, además del tipo de resolución que debe ser de sala superior, auto o sentencia, y que en caso de obligaciones de dar suma de dinero debe tener un monto específico superior a 500 URPs, pues además de señalar la causal específica que estás invocando, hay que tener en cuenta que si hay en esa sentencia un señalamiento a un monto de dinero a pagar, una obligación de dar suma de dinero por cancelar, tendrás que recurrir, también invertir no solo en la tasa, sino también en justamente esta carta fianza o esta consignación a nombre del juzgado para pedirle al juez que suspenda pues la ejecución en la resolución, ¿no? De lo contrario, pues será exigible, podrá ser ejecutable. Y este importe que va a ser reconocido incluye, ojo, el capital, los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso y los costos y costas, así como los intereses devengados, estimados hasta dentro de un año de interpuesto el recurso. Ojo con esto, ¿no? Hay entonces que hacer además una liquidación de este monto por parte del perito, para que un perito contable, ¿no? Para que en base a eso podamos hacer esta cancelación. Esto en el plazo que hemos visto, ¿no? Que es un plazo bastante corto. Y pues esto con la finalidad de llevar adelante el recurso de casación sin que tengamos que disponer de este pago. A partir de este recurso de casación, lo que ocurre es que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema pues puede declarar fundado este recurso de casación, sea por infracción de una norma de derecho material o procesal o por un apartamiento inmotivado de un precedente. Y en caso esto ocurra, pues si se declara fundado el recurso de casación, la resolución que se impugnó va a tener que revocarse, ¿no? Íntegra o parcialmente, y con eso va a existir un nuevo pronunciamiento por parte de la Sala Superior, porque lo que está disponiendo la Corte Suprema a través de su pronunciamiento es que existe un error en el pronunciamiento previo y corresponde un nuevo pronunciamiento. Por el contrario, o podrían existir casos en los cuales, si lo que hay es una infracción a la norma procesal que ha afectado la tutela jurisdiccional efectiva o el debido proceso, lo que ocurre en ese caso es que la Corte casa la resolución, pero dispone que la Sala Superior expida una nueva resolución o anula todo lo actuado hasta donde lo alcancen los efectos de la nulidad, o anula la resolución apelada y ordena al juez del primer grado que expida otra. Y en cualquiera de esos supuestos,
pues cualquiera sea el pronunciamiento de la Corte Suprema, este tiene fuerza vinculante, ¿no? Es decir, es obligatorio para las partes y esto es publicado en el Diario Oficial del Peruano para conocimiento, así como también en la página web del Poder Judicial. Y a partir de allí, en casos específicos, cuando así lo establezca la propia Corte Suprema, surgen los precedentes vinculantes que resultan obligatorios para todos los jueces de la República. Surgen a partir de estos plenos, estas reuniones de jueces en las cuales emiten sentencias que van a ser criterios también aplicables para otros casos, sin perjuicio de que en algunas ocasiones los propios jueces podrán apartarse siempre que justifiquen cuál es el motivo de ese apartamiento, ¿no? Y nuevamente considerar que todas estas sentencias son publicadas pues en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Particularmente para reglas ya más específicas respecto a la interposición de recursos de casación, las cuales no me voy a detener a explicar porque el tiempo nos queda corto y tenemos que revisar también el embargo y sobre todo el proceso de ejecución, pero pueden también ingresar a esta resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la 000166-2024, la cual establece justamente estas reglas que va a tener en consideración las diferentes instancias, la Sala Superior y la Corte Suprema, para dar trámite a estos asuntos, ¿no? Aquí yo les he colocado justamente el texto, así que va a quedar con ustedes cuando les sea entregada la presentación. Dicho esto, entonces, hemos visto hasta ahora los recursos de reposición, de apelación y de casación, y a continuación vamos a revisar la ejecución de la sentencia y el embargo. ¿Qué sucede en esos casos? Pues sin duda vamos a verlos también con algunos ejemplos, ¿no? Cuando se emite una sentencia, estas sentencias normalmente son sentencias, por ejemplo, confirmatorias de segunda instancia, que son remitidas a la primera instancia para que las ejecute, ¿no? Entonces, en un proceso como este, en el que una sentencia de vista, así se llama la sentencia de la Sala Superior de segunda instancia, es esta esta sentencia de vista de la sala laboral comunicada al juzgado para que se cumpla lo ejecutoriado, ¿no? Es decir, para que se cumpla lo que ha dispuesto la sala. Y en este caso en particular, la sala ha dispuesto que se pague a favor del demandante la suma de 5.773 soles en un plazo. Y con ello entonces el juzgado da por recibido en este auto, indica, ¿no? He recibido de la Sala Superior la sentencia de vista y el expediente, y a partir de ahí yo como primera instancia voy a hacer cumplir lo que ha dispuesto la sala. Cúmplase lo ejecutoriado, por tanto requiero, en este caso al demandante, que cumpla con lo ordenado en la sentencia, que consiste en pagar este dinero, ¿no? Y además, también, como es lógico, a partir de la culminación de un juicio, surge la necesidad de pago, de cobro y pago de las costas y costos, aquello que se invirtió en aranceles judiciales y en honorarios de abogados. Y a partir de ahí, de la parte vencedora a la parte vencida, ¿no? Y a partir de ahí es que también la primera instancia solicita al demandante, en este caso, que es la parte vencedora,
que presente su liquidación de costas y propuesta de costos, ¿no? Su liquidación de costas, los aranceles y cédulas de notificación que invirtió y su propuesta de costos en base a los honorarios del abogado, ¿no? En base a los documentos que, como ya sabemos, serán claramente el contrato de locación de servicios, el recibo de pago y además la constancia también de pago de impuestos ante la SUNAT, ¿no? Tanto costas como costos. Y también en otros casos puede ocurrir, por ejemplo, que además de esos pagos que sean dispuestos, también se ordene el cálculo de los intereses. Y allí lo que hace la primera instancia, como vamos a ver en este caso, es que además de requerir directamente a la parte que cumpla con lo que dispuso la sala, también puede disponer en ese mismo auto, remitir el expediente a pericias judiciales, ¿no? Que son del juzgado, ojo, peritos contables del juzgado, para que liquiden los intereses, los cuales posteriormente van a ser pagados. Y miren cómo nuevamente esta práctica es regular. Ya cuando un proceso concluye y el expediente baja de segunda instancia a primera instancia, se requiere al demandante presentar en este caso la parte vencedora, ¿no? Presentar la liquidación de costas y costos según corresponda. Por otro lado, veamos cómo en este otro expediente, cuando los autos principales, es decir, el expediente, es remitido por la segunda instancia y es devuelto a la primera instancia, lo que se requiere en este caso es el reconocimiento de la persona como trabajador en la planilla bajo un contrato indeterminado y se requiere la documentación que acredite ello, ¿no? No siempre los requerimientos de cumplimiento de sentencias involucrarán pagos, sino que también involucrarán reconocimientos que pueden ser traducidos en registros en planillas, lo que acreditaré a través de, por ejemplo, la constancia de alta en el registro. Y además, en este caso en particular, se ordena que se reponga en el mismo cargo o puesto de trabajo o en otro de similar nivel o imposibilidad, ¿no? Entonces, además de la constancia de alta en el registro, tendré que presentar también un acta notarial o un acta celebrada al interior de la empresa con firma de representante de la empresa y del trabajador, donde acreditemos que ambas partes en las instalaciones de la empresa en fecha determinada, que debe estar coherente, debe coincidir con la fecha de registro en planilla, pues se ha dispuesto la reposición del trabajador en el mismo cargo, bajo el mismo puesto, y como dice aquí también, de no haber un cargo de ese nivel, en otro de similar nivel en caso de imposibilidad, ¿no? Veamos cómo aquí el apercibimiento, es decir, el castigo que ocurriría si no cumplo, es que se me impondría una multa que va a ser compulsiva, sucesiva y progresiva. Y por último, vamos a ver cómo en otra de las sentencias, luego de recibido el expediente de la sala superior, ¿no? Se dispone también cumplir con lo ejecutoriado y se declara que los contratos han sido desnaturalizados y además se ordena la reposición del trabajador en un plazo determinado bajo apercibimiento de multa, además de pagarle las remuneraciones devengadas. Y que se cumpla también con pagar los depósitos de CTS, ¿no? Así vemos cómo en el caso de las sentencias que ya culminan un proceso fruto de un pronunciamiento de segunda instancia, no es la propia segunda instancia quien lleva adelante la ejecución,
sino más bien surge a partir de la acción de la primera instancia, ¿no? Y el título ejecutivo, en estos casos que hemos visto hace un momento, son las propias sentencias. Y como vemos, de manera natural y automática, el propio proceso comprende una etapa de ejecución dentro del propio proceso, insisto, es de manera natural, en el cual inclusive hay involucradas también etapas de liquidación de intereses, liquidación de remuneraciones devengadas, porque no todo ha sido calculado, sino que más bien en esta etapa de ejecución van a existir estos cálculos, los cuales van a ser parte de la contradicción de las partes, es decir, van a estar sujetos a observación de las partes. Por ejemplo, una vez que la parte vencedora envíe su liquidación de costas y costos, esta es trasladada a la parte vencida y la parte vencida lo revisa y ve si está de acuerdo, si se sujeta a la tabla de abogados, si está correctamente sustentado y en base a eso, pues puede observar, puede cuestionar esa liquidación, ¿no? Pero esto es parte de una ejecución automática y natural de un proceso. Pero pasará en otros casos en los cuales estos títulos ejecutivos, ya vemos la sentencia, es uno de ellos, tengan que pasar por un proceso específico de ejecución, el cual está, eh, cuenta con documentos específicos que son el propio título ejecutivo, a partir del cual puedes reclamar justamente el pago con la asistencia de un juez, ¿no? La ejecución con la asistencia de un juez, y así el juez lo hace a través de su mandato ejecutivo, ¿no? Si tú tienes un título ejecutivo, podrás presentar una demanda, iniciar un proceso de ejecución, y el juez, para disponer el cumplimiento de tu título ejecutivo, emitirá un mandato ejecutivo, es decir, una orden para solicitar a quien corresponda que cumpla con este título ejecutivo y aquello ahí dispuesto. Pero a partir de ese mandato ejecutivo también surge el derecho de la parte que ha sido, pues, recurrida para contradecir, ¿no? Pero puede negarse, ¿no? Vamos a tomar esta palabra con pinzas, pero puede negarse bajo supuestos específicos, ¿no? Uno de ellos sería que ya haya cumplido con el pago. Y para poder poner un ejemplo eh, conciso, un ejemplo recurrente de este tipo de juicios en materia laboral, seguramente nosotros tenemos en cuenta juicios en los cuales se reclama el pago, perdón, de los aportes previsionales, ¿no? Por parte de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces veamos cómo esos son casos bastante frecuentes, en los cuales están sujetos justamente a este tipo de juicios, ¿no? Así, la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497, en su artículo 57, establece que la liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones se tramita bajo este proceso de ejecución, ¿no? Seguramente en muchos casos ustedes habrán observado este tipo de demandas que inclusive a veces bajo apoderamiento son llevadas adelante por estudios específicos de cobranzas, ¿no? Pero también las propias resoluciones judiciales, las actas de conciliación judicial, los laudos arbitrales, las resoluciones administrativas de reconocimiento de obligaciones, un documento privado que contenga una transacción o un acta de conciliación. Todos ellos son documentos que prueban, pues, justamente bajo la calificación de título ejecutivo, la existencia de una obligación que, valga la redundancia, tiene que ejecutarse. Y eso permite que la parte que sea titular de este
derecho de este título ejecutivo pueda interponer una demanda, ¿no? Eh, Gracias, Jesús. Gracias también, Emilio, ¿no? Ellos nos dicen que en muchos casos para entidades públicas, pues por lo general no cumplen con el registro en planillas cuando esto se ordena por eh, a través de una sentencia, porque muchas veces dicen hay un tema de fecha anterior a la que el trabajador fue repuesto por medida cautelar, ¿no? Y alegan que el trámite administrativo es engorroso y genera multas a la entidad. ¿Corresponde tener por cumplido el mandato judicial? Pues no, porque ojo allí, ¿no? No es lo mismo que yo haya sido registrado en planilla a partir de una medida cautelar el día de hoy y luego, a partir de una sentencia final posterior, el juez ordene que se me reconozca el vínculo laboral desde una fecha más, mucho más previa, ¿no? Perdón, de mayor anterioridad a la medida cautelar, ¿no? No es lo mismo que digan que yo ingresé hoy 7 de mayo, a partir de la medida cautelar, a que finalmente, si la sentencia me resulta favorable, se señale que yo ingresé a la empresa el eh, 5 de julio del 2025, ¿no? Porque para efectos del tiempo de servicios, obviamente que hay allí una diferencia sustancial. Con lo cual, sí es importante que frente a estos casos de incumplimientos y progresión de las multas, pues continúes insistiendo ante el juzgado con la comunicación de incumplimiento y la solicitud para que esto sea resuelto, ¿no? Gracias, Emilia. Sí, lamentablemente ocurre también en muchos casos eh, contra municipalidades donde pagos de beneficios, ¿no? Registro en planillas, el pago de beneficios como la CTS, la compensación por tiempo de servicios no se cumplen y específicamente las empresas o en este caso inclusive estas entidades públicas como la municipalidad prefieren pagar las multas, ¿no? En muchos casos aducen, como bien mencionas, que es una falta de presupuesto, ¿no? En todo caso, de los casos que yo he tenido referencia, cuando se maneja una gestión directa con la municipalidad de seguimiento, ¿no? E inclusive si identificas algún sindicato ya constituido en la propia municipalidad a la que puedas aproximarte como trabajador cesado o vigente, pero con este adeudo, puedes tener un respaldo mayor para poder hacer una gestión directa, ¿no? Y un seguimiento constante para que esto pueda llevarse adelante, ¿no? Porque, como bien mencionas, del lado judicial, en la práctica he visto que lo que hay es una postergación y lamentablemente una, entre comillas, preferencia por el pago de multas, ¿no? No son todas las municipalidades, no son todas las entidades, no son todas las empresas, pero sí ocurre en los diferentes ámbitos, tanto público como privado, justamente estos aletargamientos, ¿no? Aplazamientos de los pagos. Gracias, Jesús, por tu consulta. Si nos precisas a qué te refieres en específico.
¿A qué aplicación? Gracias. Bueno, en el caso de los títulos ejecutivos, hay que tener en cuenta que estos tienen una competencia específica. Se dice que son ejecutados exclusivamente en el caso de resoluciones judiciales por el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente, ¿no? Y eso es lo que ocurre en los ejemplos que yo les he propuesto inicialmente, que son parte pues de juicios específicos en los cuales se observa que de manera automática se está prosiguiendo con la ejecución. Pero en los casos de los laudos arbitrales, pues estos se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje. La ejecución procede, sin duda, dice el artículo 689 del Código Procesal Civil, cuando se tiene justamente estos títulos que son ciertos, son expresos y exigibles, ¿no? Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser líquida, pero también liquidable. Ojo, por eso es que a pesar de que los intereses o en todo caso las costas y los costos, en otras ocasiones las remuneraciones devengadas, no hayan sido todavía parte de un peritaje, de un cálculo, pues puede ocurrir que esto sea posterior a la emisión de la sentencia dentro de la propia etapa de ejecución y no impide con ello pues su trámite. Cuando se trata de legitimar a esta persona que puede promover la ejecución, será todo aquel que tiene tiene un título ejecutivo y en contra de aquel que esté obligado, ¿no? Y ya en lo que respecta a la propia demanda de ejecución, recordar que evidentemente hay que acompañar el título ejecutivo y además hay que cumplir con los requisitos de los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces hay que designar al juez, hay que designar los datos del demandante, el domicilio electrónico, la casilla electrónica, que es la casilla electrónica, el domicilio y dirección del demandante, del demandado también, el petitorio y pues todos los otros requisitos que se establecen y que yo les he colocado aquí en la presentación para que ustedes también puedan contar con ellos, ¿no? Ya vemos cómo aquí el artículo 425 detalla los requisitos. Y hasta aquí tenemos pues cómo estos títulos ejecutivos pueden ser parte de una demanda, pero salvo que se trate de una resolución judicial o de un acta de conciliación, que son parte del propio proceso de ejecución que de manera automática surge en el proceso. Pero para los otros casos, el más conocido, el de liquidación de cobranza, por ejemplo, tiene detrás ya en el proceso una demanda específica a partir de la cual el juez comunica a la parte obligada del mandato ejecutivo. Este mandato ejecutivo dispone pues el cumplimiento de la obligación contenida en este título bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, ¿no? Específicamente para la contradicción se otorga pues un plazo de 5 días en el cual quien es ejecutado puede contradecir la ejecución. Si fuera a contradecirla, el ejemplo por excelencia sería que acredite pues que ya pagó los aportes previsionales que se les vienen reclamando como adeudados y que ese pago lo hizo con anterioridad a la fecha de interposición de la demanda, porque de lo contrario tendrá igualmente que asumir el pago de las costas y costos, ¿no? Evidentemente a esa respuesta, a esa contradicción, que es una especie de contestación, si se quiere ver en esos términos, en ese plano procesal, pues debe acompañarse las pruebas, que serán la declaración de parte, los documentos o la pericia. Y como les señalaba,
los supuestos para contradecir son específicos y están en la norma. Entonces, el supuesto específico que mencionaba hace un momento es que se extinguió la obligación exigida. Debería acreditar entonces que el pago lo realicé antes de la interposición de la demanda, ¿no? Otra de las causales para contradecir es que no es exigible o no es líquida la obligación que se reclama, que está contenida en el título, o en todo caso que ese título es nulo en cuanto a formalidades o a la propia falsedad, ¿no? Ojo con eso, entonces. Y a partir de esa contradicción, pues, dice también el Código Procesal Civil que se concede traslado al ejecutante. A partir de allí, quien absuelve dentro de los 3 días es justamente, pues, este ejecutante respecto a la contradicción, y sea que absuelva o no, pues se resuelve a través de un auto en el cual existe un pronunciamiento ya final, ¿no? Respecto a lo que se ha dispuesto, pero cuando la propia actuación de los medios probatorios lo requiera o el juez lo considere, puede llevarse adelante una audiencia, pero no es usual en los procesos de ejecución, pero sí está mencionado en la norma, ¿no? Y además, también se señala que esta ejecución puede suspenderse, y esto ocurre únicamente cuando se trate de la ejecución de intereses o de montos liquidados en ejecución de sentencia a solicitud de parte y previo depósito de carta fianza o consignación judicial, ¿no? Y el juez puede suspender la ejecución. Hay que tener en cuenta, además, que cuando existan derechos accesorios, como lo mencionaba hace un momento, como pueden ser las remuneraciones de vengadas o intereses que les mostraba en las sentencias iniciales, se liquidan por la parte vencedora, y ésta puede solicitar auxilio al perito judicial, ¿no? Esto normalmente también puede ser dispuesto por el juez. Pero esta liquidación, una vez que se emita, nos encontramos, sí, en etapa de ejecución, pero es parte de las observaciones que va a realizar la parte que va a estar obligada, y puede cuestionar obviamente el cálculo, a tal punto que en base a esos cuestionamientos pueden ser parte también de un nuevo pronunciamiento por parte del perito, ¿no? Ya luego, en base a las liquidaciones en las que estén conformes las partes, pues ya el juez resuelve el monto que va a estar involucrado, y en base a eso es que se dispone el cumplimiento del pago. En el caso de las impugnaciones, pues la nueva ley procesal del trabajo no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho el Código Procesal Civil. En este caso, el Código Procesal Civil señala que el plazo para interponer la apelación contra el auto que resuelve la contradicción es de 3 días contados desde su notificación, ¿no? Porque este auto ya resuelve la contradicción, si es un pronunciamiento de esta apelación, pone fin al proceso de ejecución, pero es apelable con efecto suspensivo. Y finalmente, pues, en el caso de interponer, obviamente, un proceso de ejecución, perdón, una contradicción, pero que sea pues temeraria porque no está sustentada en alguna de las causales que hemos visto, ¿no?
en el caso de una liquidación de cobranzas, el señalar que la obligación ya esté extinta y cuento con el comprobante de pago, pero si solo lo hago de manera enunciada, pero no cuento con los sustentos suficientes, veamos cómo la propia ley 29497, de manera específica, ha señalado que ante esta contradicción temeraria puede, pues, imponerse una multa que puede ser media, perdón, no menor de media ni mayor de 50 unidades de referencia procesal, ¿no? Así que mucho ojo con eso. No pensemos que al interponer una contradicción vamos a lograr aplazar el proceso de ejecución, la etapa de ejecución, sino que hay que estar, pues, de manera sensata, presentes en la situación de obligado que tiene la empresa y de no haber un sustento suficiente, podemos entonces simplemente cumplir con la medida, ¿no? Cumplir con el requerimiento, cumplir con el mandato ejecutivo, no interponer algún tipo de contradicción, porque esta sería ilegal. Y en el caso específico del incumplimiento que no se justifique al mandato de ejecución, pues también dice la norma laboral que si hay obligaciones de hacer o no hacer, y esto aplica para los casos justamente que comentaban los colegas de incumplimientos, ¿no? En el caso de estas entidades estatales, por ejemplo, que nos indicaban, se someten a las multas, pero y se justifican en la falta de presupuesto, pero no ejecutan, pues veamos cómo en esos casos, si el obligado simplemente no cumple y no hay detrás una suspensión extraordinaria de la ejecución, pues el juez va a imponer multas sucesivas, acumulativas y crecientes en 30% hasta que el obligado cumpla el mandato, ¿no? Pero aquí va lo que correspondería en el caso, ¿no? Que es la denuncia penal por delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, ¿no? Recordemos que hay un delito contra la libertad de trabajo y también un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, con lo cual, en ambos casos, pues, ante el incumplimiento de sentencias laborales, podemos recurrir a la interposición de estos delitos, ¿no? Siempre que resulte aplicable. Finalmente, luego de haber conversado acerca de ejecución, vamos a conversar acerca de la responsabilidad solidaria. Y es que en específico, seguramente muchos de nosotros conocemos que en materia de mercado de valores, ¿no? La SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, también han establecido una serie de criterios para determinar grupos económicos y vinculación económica. Por su parte, el Código Civil también establece supuestos de responsabilidad solidaria específica. Pero en el caso de lo laboral, esto no ha sido establecido en la ley de forma expresa, salvo para algunos casos específicos. Y eso genera que en lo laboral no sea necesario que exista una norma expresa, sino que esta regla de que debe existir una ley o un título para establecer de forma expresa la solidaridad no es absoluta en lo laboral, ¿no? Porque por la propia naturaleza de los derechos, como lo confirma esta casación laboral, es que va a surgir la solidaridad. ¿Y a qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, en el caso de la tercerización de servicios, ¿no? En el caso de la intermediación laboral, tenemos supuestos de solidaridad específicos, pero también están presentes en el caso de accidentes de trabajo, por ejemplo, cuando
Hablemos de alguna empresa principal y contratista o en el caso de grupos de empresa, ¿no? A partir del, también en casos de fraudes, ¿no? Y bueno, en todos estos casos vamos a ver cómo la ley establece ciertos parámetros. Por ejemplo, en el caso de la tercerización de servicios, ya vemos que esta eh, solidaridad se extiende respecto a la empresa tercerizadora por el plazo de 4 años, ¿no? En el caso de la intermediación laboral, inicialmente se ha establecido la existencia de una carta fianza, la cual es sustento para cualquier supuesto de solidaridad y en base al cual, si la empresa de intermediación incurre en algún tipo de incumplimiento, luego puede ejecutar la empresa cliente la carta fianza para hacerse cobro ante la empresa de intermediación, ¿no? Porque en principio responde pues el cliente, pero luego nada impide la repetición, es decir, el cobro del cliente hacia la empresa de intermediación. Y lo mismo sucede en los casos de accidente de trabajo, aunque en ellos la solidaridad puede ser inclusive extendida a responsabilidad directa, ¿no? En muchos casos también, si es que también se verifican incumplimientos de seguridad por parte de la empresa, en este caso principal, ¿no? Además de la contratista que sea empleadora del trabajador accidentado. En los casos de los grupos de empresas, la solidaridad surge a partir inclusive de justamente la vinculación empresarial desde las normas de la SBS, pero en muchas otras sentencias se ha verificado a partir de la única potestad empleadora que ejercen empresas que están vinculadas, porque tienen los mismos accionistas, porque tienen un mismo régimen de recursos humanos que aplican a todos los trabajadores, a pesar de que son diferentes empresas y en esa línea, por ejemplo, tienen el mismo director o los mismos equipos de recursos humanos, ¿no? Entonces, en esos casos puede haber una solidaridad por responsabilidad en segundo plano por algún tipo de asociación, vinculación, ¿no? Así como en los otros supuestos, pero también puede haber este otro supuesto de reconocimiento del grupo de empresas como un todo, como único empleador, ¿no? Y entonces verificar trabajadores que, por ejemplo, laboran en diferentes planillas. Y finalmente, en el caso de casaciones que están aquí mencionadas, donde se observa la solidaridad a partir del fraude, la simulación o la dependencia económica, siguen un poco la línea de lo que ya les he comentado antes y que es parte justamente de la naturaleza laboral que se presente en ese caso, ¿no? En cada caso, y que no surge de un título, de una ley, como comentaba en la casación anterior, sino que más bien la propia naturaleza de los derechos genera que discutamos ese tipo de casos en términos de solidaridad que muchas veces se torna hasta en responsabilidad directa o conjunta, ¿no? Muchas gracias por haberse unido a esta sesión. Hemos conversado, he tratado de conversar en esta sesión acerca de todos los puntos más relevantes relacionados a impugnación y ejecución, buscando darles pues estas pautas prácticas para que tengan presente al momento de tener un acercamiento con sus clientes o brindar asesoría o recibir asesoría, ¿no? Y puedan llevar con ustedes estas recomendaciones en cada uno de estos puntos.